Hola, hola, hola. Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Gaby y hoy quiero que me acompañen porque en los últimos videos me han preguntado mucho sobre mi país. Y hoy me veo en la obligación de explicarles algunos detalles a tomar en cuenta a la hora de viajar a Cuba. Así que si te gusta este tipo de contenido, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Además, comparte para así llegar a muchas más personas. Y, por supuesto, no olvides regalarme tu like, que es totalmente gratis. La primera pregunta que me han estado haciendo mucho es, ¿cuánto dinero debo llevar a Cuba? ¿Con X cantidad de dinero me dará para pasar mi estadía en Cuba? Viajar a Cuba implica entender muy bien el tema del dinero, ya que el país tiene un sistema financiero y comercial muy diferente al de los demás países. En Cuba solo se usa el peso cubano o CUP para compras cotidianas, pero además se utiliza la moneda USD o dólar estadounidense para comprar en tiendas de USD. De estas tiendas tengo video por si quieres pasar por el canal y mirarlos. Tu moneda la puedes cambiar en la casa de cambio a cómo esté la tasa al día. Hoy en día la tasa del USD está a 120 pesos en moneda nacional. Esto implica que si tú traes tu moneda, pues no te van a dar suficiente dinero para tú invertirlo en tu viaje, porque es muy poco, o sea, 120 pesos por $1 estadounidense cuando vas a un restaurante o algo así, que de eso vamos a estar hablando más adelante, o simplemente cuando vas a alquilarte en alguna casa, no te va a alcanzar. Por eso existe la posibilidad de que que cambies tu dinero en el mercado informal. Pero ojo, debes tener muchísimo cuidado a la hora de hacer este cambio con personas desconocidas porque puedes terminar estafado. Se han dado muchísimos casos de turistas que han cambiado con este tipo de personas y le ponen un billete de alta denominación encima, pero dentro te ponen un billete de menor denominación. O también lo hacen un rollito y le ponen bastante ligas. A la hora de tú estar sacando la liga, ya esa persona se ha ido y no tienes manera de contactarlo ni tampoco denunciarlo, porque este tipo de personas no dejan rastros para tú poder ir a la policía y hacer una denuncia. Consulta con los dueños de las casas de renta donde te vayas a quedar, porque ellos siempre tienen sus proveedores, tienen esas personas confiables que cambian dinero en el mercado informal y así te ahorras estafas y siempre tu viaje va a ser mucho más seguro. Te recomiendo, si no confías del todo en la persona que está guiando tu viaje, visites un sitio web o página en Facebook que se llama El Toque. Ahí siempre te van a poner la tasa de cambio del mercado informal a como está en el día. Te lo aconsejo, yo siempre me guío por ahí para yo cambiar mi dinero. Entonces, el segundo aspecto que vamos a tratar es cuánto dinero debes traer para viajar a Cuba. Esto va a depender del tipo de viaje y estilo de vida. Si optas por un presupuesto económico por día, tu comida te va a salir entre unos 10 a 20 USD aproximadamente. El transporte local entre 5 USD a 10 USD aproximadamente. Un alojamiento en casas particulares va a estar rondando entre los $25 a los $40 aproximadamente. Pero si tu presupuesto es medio, esto va a variar, porque la comida en restaurantes puede costarte de entre 20 a 30 USD aproximadamente. Esto es siempre sacando un cálculo aproximadamente. Acá en Cuba la situación económica es un poco difícil y los precios suben día por día. Y estos restaurantes, estos paladares, cafeterías diario prácticamente aumentan sus precios. Por eso yo os voy a estar dando un aproximado, pero nunca va a ser lo real en el momento que estés viendo este video o en el momento que estés acá en Cuba. Y si optas por tener un presupuesto alto, elevado, pues te puedes rentar en hoteles de 4 a 5 estrellas
que estos hoteles rondan entre los 50 USD por persona por noche, en dependencia de las estrellas del hotel y las ofertas que tengan en el día. Te recomiendo que visites páginas oficiales donde hacen reservas de estos hoteles. Para una semana en un viaje a Cuba, más o menos yo te recomiendo que traigas unos $1000 para que tu viaje sea mucho más placentero y más cómodo y no te quedes corto con tu dinero. Cuando ustedes van a viajar a Cuba y se van a rentar en una casa particular, deben tener en cuenta que se está yendo mucho la electricidad. O sea, nos cortan la luz como muchos de ustedes me ponen en los comentarios. Y estas casas de renta, a la hora de costar 20 USD, 25, 15 USD, pues no tienen plantas eléctricas que permite tener electricidad constantemente. O sea que si no estás acostumbrado a pasar calor, ya que Cuba es un país tropical, te aconsejo que optes o por un hotel donde no se va la electricidad o optes por una casa de renta donde el precio sea un poco más elevado, pero tu estadía va a ser mucho más confortable a la hora de tener electricidad, poder bañarte con agua caliente, etcétera. También debes tener en cuenta que puedes traer tus tarjetas Mastercard, Visa, y estas también las puedes utilizar en las tiendas en USD. Pero ojo, no todas las tarjetas son válidas acá en Cuba. Yo te voy a estar dejando por acá una lista de las tarjetas que permiten pagar en este tipo de tiendas. No así en restaurantes, paladares, porque ellos no cuentan con los POS para pasar tu tarjeta, así que para estos sitios particulares sí debes tener tu dinero en moneda nacional o en USD y ellos te valoran esto a como está en el mercado informal, pero siempre por un precio por debajo, o sea que te va a salir más caro si pagas en tu moneda. Y ojo, si vas a traer tu dinero en efectivo, ten en cuenta que los billetes estén en buen estado, porque en las tiendas de USD no permiten que los billetes estén ni rotos ni escritos. Antes de abordar tu vuelo, puedes optar por cambiar tu moneda, o sea pesos mexicanos, colombianos, la moneda que sea, bueno, la puedes cambiar en USD o en euros, porque así te va a ser más fácil a la hora de cambiar dinero acá en el mercado informal. Y siempre ten en cuenta que los billetes sean de denominación alta, porque los billetes de denominación baja tienen menos valor. En Cuba no es recomendable que un extranjero hable de política abiertamente, especialmente en espacios públicos o con personas desconocidas. ¿Por qué evitar hablar de política en Cuba como turista? El sistema político cubano es muy sensible al disenso. Hay leyes estrictas contra la propaganda enemiga, el desacato y otros delitos que pueden aplicarse si haces críticas abiertas al gobierno o figuras oficiales. Las autoridades vigilan especialmente a los extranjeros en cuanto a temas políticos, sobre todo si estás en actividades públicas o grabando videos. Incluso los propios cubanos son prudentes al hablar de política con desconocidos, porque puede haber consecuencias. En la mayoría de los casos, si haces un comentario aislado, no pasa nada. Pero si participas en manifestaciones, debates políticos, grabaciones sensibles o publicaciones en redes sociales que critiques directamente al sistema, puedes ser advertido, multado o expulsado del país. Tener problema con la policía migratoria si se interpreta como activismo político. Si un cubano te habla de política, escucha con respeto pero con prudencia. Puedes hacer preguntas neutras o expresar interés cultural, pero evita tomar posiciones fuertes. Nunca grabes a alguien hablando de política sin su permiso. Sé respetuoso y observador. Estás como invitado en un país con normas diferentes. Si quieres entender más sobre la situación política cubana, hazlo desde el aprendizaje y no desde la confrontación. Alquilar un auto como extranjero en Cuba tiene ventajas y desventajas importantes. Te voy a dar algunos tips a favor y en contra que debes saber a la hora de hacerlo, para que decidas si es la mejor opción para tu viaje. ¿Debe un extranjero rentar un auto en Cuba? Depende de tu presupuesto, estilo de viaje y rutas previstas. Primeramente veamos cuáles son las ventajas a la hora de rentar un auto en Cuba. Libertad total de movimiento. Puedes ir a playas escondidas, zonas rurales, pueblos auténticos, sin depender de taxis o buses.
Flexibilidad de horarios, no dependes de horarios de transporte, ideal para fotógrafos, exploradores o familias. Puedes dividir costos si viajas con amigos o familiares, pero existen cosas en contra que debes saber, desventajas que debes conocer de alquilar un auto acá en Cuba. Lo primero es que tiene un alto costo. Un alquiler diario va a rondar entre los 70 y unos 120 USD, más la gasolina que también es cara y a veces escasa o a veces no la hay. La gasolina es limitada, hay escasez ocasional del combustible, a veces tendrás que hacer colas o recorrer varios lugares para encontrar la gasolina. Muchas carreteras carecen de señalización y Google Maps no siempre es preciso, aunque hay autos modernos de alquiler. Muchos no tienen buen mantenimiento, frenos, aire acondicionado o llantas pueden estar afectadas. En zonas turísticas puedes pagar porque personas que se dedican a esto te cuiden tu carro, pero ojo, no dejes tu carro solo porque pueden robarte cosas como las llantas, las gomas, los espejos, los intermitentes o romper algún cristal. Puedes perder el seguro de tu carro si sucede alguna de estas cosas. Si decides no rentar un auto en Cuba, también puedes optar por alquileres de carros con su chofer y bueno, vas a tener la ventaja de que son un poquito más económicos y vas a estar sin estrés por si no conoces Cuba, si no conoces los sitios que quieres visitar. También tienes que tener en cuenta que las carreteras acá en Cuba tienen muy mal estado. Como le decimos los cubanos, tienen muchísimos baches, así que opta por manejar sin consumir bebidas alcohólicas y siempre con mucha precaución porque estos baches pueden provocar que tengas algún accidente. Entonces, en conclusión, ¿vale la pena alquilar un auto en Cuba? Bueno, eso ya va en dependencia de tu presupuesto y qué lugares quieres explorar acá. Si te vas a quedar en alguna zona urbana, pues no es necesario alquilar un carro. En Cuba, un extranjero debe tener especial cuidado con el tema de la comida y el agua, ya que el sistema de saneamiento y abastecimiento no siempre cumple los estándares internacionales. Lo primero, el agua potable se debe beber directamente de la pluma, el grifo, como tú lo conozcas. Rotundamente no, ni siquiera en hoteles. Puede contener bacterias o parásitos que causan diarrea o malestar estomacal. Pero no te preocupes porque tienes opciones muy seguras, como las botellas de agua mineral que se venden en las tiendas de USD, hoteles, aeropuertos y en algunos lugares particulares. Algunas casas particulares de renta te van a ofrecer agua hervida o filtrada. A veces es segura, pero a veces no. Siempre te recomiendo que compres tu agua en el aeropuerto o en las tiendas USD. Acá en la provincia de Holguín, en todas las tiendas de USD hay agua potable. Así que no te aconsejo que tomes agua ni del grifo ni hervida. Esto puede causarte algún problema estomacal. Ahora, el tema de la comida en Cuba. ¿Dónde comprarla? ¿Dónde comerla? Puedes comerla en casas particulares, muy recomendadas. Los anfitriones suelen cocinar con cuidado para los turistas. También puedes optar por comer en restaurantes particulares. Estos son negocios familiares donde se cocina muy bien. Pero ojo, opta por recomendaciones de la persona que te esté acompañando en el viaje o las personas de donde te estés quedando en la casa de renta, porque no todos tienen la misma calidad. También en el país completo hay opciones internacionales, hay lugares donde se cocina comida italiana, otros mexicana, otros gourmet. Por lo menos en la provincia de Holguín no hay algún restaurante especializado en comida para personas vegetarianas. Esto tienes que tenerlo en cuenta si tú lo eres. En tiendas de USD puedes comprar galletas, agua, refrescos, enlatados, snack. En los agromercados puedes encontrar frutas y vegetales, pero siempre lávalos y pélalos tú mismo. Evita la comida callejera barata sin refrigeración ni higiene. Hielo en bebidas, a menos que estés en un restaurante de confianza. Pescados o mariscos si no estás seguro de su frescura.
Yo te recomiendo que traigas algunos snacks como frutos secos, algunas galletitas, algunas chucherías, por si acá en las tiendas de USD no encuentras variedad. Y que no se te olvide siempre llevar agua contigo. Y si te estás preguntando si es necesario que traigas tus propios medicamentos a Cuba, la respuesta es sí. En Cuba hay escasez crónica de medicamentos, tanto básicos como especializados. Las farmacias suelen tener muy pocos medicamentos en el stock y muchos productos no están disponibles ni siquiera con recetas. Al ser Cuba un país tropical, hay muchos insectos como mosquitos, así que yo te aconsejo que traigas repelentes para insectos, para mosquitos, para moscas, seguro lo vas a necesitar y acá en Cuba no los venden. Fundamental traer contigo protector solar, ya que somos un país tropical y como diría el buen cubano, somos un eterno verano. Te aconsejo que te armes un botiquín. En Cuba la atención médica es buena, pero el acceso a insumos y medicamentos es muy limitado, incluso para nosotros los cubanos. Como ya he estado hablando anteriormente y he hecho énfasis en este tema, las casas de alojamiento para turistas en Cuba son una de las mejores opciones, ya que son económicas, seguras y con una experiencia más auténtica que los hoteles. ¿Qué son las casas de renta? Son viviendas particulares autorizadas por el gobierno cubano para alquilar habitaciones o casas completas a turistas. Funcionan como hostales y ofrecen una atención más personalizada. ¿Dónde puedes reservar estos alojamientos? Bueno, en estas páginas que te voy a estar dejando por acá, que son muy confiables y son oficiales, pero también puedes rentarlas al llegar a Cuba y por recomendaciones de otros viajeros. Pero además puedes contactar directamente con el propietario de la casa vía WhatsApp. Muchos propietarios contestan rápidamente. Pregunta siempre si la casa tiene licencia oficial. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el acceso al Internet en Cuba. No es menos cierto que el Internet en Cuba ha mejorado notablemente en los últimos años, pero sigue siendo limitada y costosa en comparación con otros países. Existe la Wi-Fi en zonas públicas. Hay puntos de Wi-Fi en parques, plazas, hoteles y centros turísticos, pero esto requiere tarjetas de acceso vendidas por ETEXA o revendedores. Debes conectarte a la red Wi-Fi ETEXA y luego iniciar sesión con usuario y contraseña de la tarjeta. Puedes comprar una tarjeta sin prepaga con datos móviles al llegar. Esto es muy recomendable si deseas tener internet en el móvil todo el tiempo. Ten en cuenta la velocidad y la cobertura. La velocidad del internet en Cuba es de 3G y 4G. En zonas rurales o zonas turísticas puede haber solo 2G o sin cobertura. Aplicaciones útiles que debes tener instaladas en tu teléfono son un VPN. A veces se necesita para acceder a ciertos servicios bloqueados. Y si vas a viajar solo, pues dile a tu familia el tema del internet en Cuba, que es lento, no vaya a ser que no te comuniques con ellos por algunos días. Los derrumbes en La Habana son una realidad seria y creciente. Y sí, puede representar un peligro para el turista si se alojan o caminan por zonas vulnerables. Muchos edificios en La Habana, especialmente en Centro Habana y La Habana Vieja, tienen más de 100 años. Hay falta de mantenimiento por décadas, humedad, salitre y sobrecarga estructural. Elige bien tu alojamiento. Quédate en casas o edificios que están renovados o con licencia turística legal. Evita edificios muy antiguos en mal estado visible. Evita caminar muy cerca de fachadas viejas o balcones deteriorados. Y para el final, quise dejar el tema más importante para mí. ¿Un turista debe tener cuidado con personas desconocidas? Mi respuesta es sí. Se dice que Cuba es uno de los países de Latinoamérica más seguros, pero hoy en día la escasez, la miseria, lleva de la mano la violencia. ¿Qué tipos de situaciones debes evitar? Bueno, lo primero son los jineteros o estafadores amables. Son personas que se te acercan de una manera muy simpática, que te ofrecen tabacos, que te ofrecen alguna bebida alcohólica,
Ojo con esto, nunca acepten bebidas alcohólicas abiertas de ningún desconocido, incluso selladas, porque pueden contener drogas. Incluso te dicen que te van a llevar a algún lugar bonito, que te van a llevar a algún restaurante. Al final pueden pedirte dinero, invitarte a lugares caros donde tú pagas todo o llevarse una comisión. Estafas con cigarros ron. Cigarros cohiba falsos a precios increíbles, ron en botellas manipuladas o rellenadas. Compra solo en tiendas estatales oficiales de USB o en los aeropuertos. Algunas mujeres o incluso hombres se acercan con amabilidad y coqueteo. Pueden terminar en situaciones incómodas o ilegales. Relaciones con personas muy jóvenes pueden meterte en serios problemas legales. Guarda tu dinero en una riñonera oculta o billetera interior. No lleves pasaporte original a paseos diarios. Usa una copia. Siempre pregunta el precio antes de subirte a un taxi particular. Usa taxis legales o acordados por tu alojamiento cuando sea posible. No aceptes invitaciones espontáneas de desconocidos a lugares privados. Confía más en recomendaciones de tu casa particular, guía oficial o personal del hotel. La mayoría de los cubanos son muy hospitalarios, pero como en cualquier país turístico, hay quienes buscan aprovecharse del visitante. Siempre mantente alerta. Viajar a Cuba puede ser una experiencia inolvidable, siempre si lo haces con los ojos bien abiertos. Recuerda traer medicamentos, cuidarte del agua y elegir alojamientos seguros. Disfruta de la deliciosa comida cubana, pero siempre en lugares confiables. Siempre evita hablar de política en público y mantén distancia con esas personas desconocidas que son demasiado amables. Si decides alquilar un auto, prepárate para los desafíos del camino, o como nosotros los cubanos le decimos, los baches. Y sobre todo, sé un viajero respetuoso y responsable. Y por supuesto, tienes que estar siempre muy atento y muy abierto a todas las cosas que sucedan aquí. Siempre, siempre, siempre desconfía. Desconfiar no es malo. Desconfía hasta de tu propia sombra, porque esto será lo único que te va a mantener a salvo, no solo en Cuba, sino en cualquier país. Y recuerda, Cuba tiene muchísimo que ofrecer, solo debes saber vivirla. Espero que mi video les haya gustado y si es así, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videitos. Déjame tu like, comparte con todas las personas que conozcas para que mi canal siga creciendo. Coméntame qué te parece este tipo de contenido y qué otras cosas crees tú que debas evitar a la hora de viajar a Cuba. Y si tienes otra interrogante, pues puedo respondértela en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!